Estaba yo creo que era la noche de la Inmaculada Concepción, o si no fue la siguiente. Estaba yo en mi cama y de pronto se me ocurrió el que sería muy bonito en este convento, que es de franciscanas de la Inmaculada Concepción, y hablaremos en otro sermón del carisma de ser franciscanas, de San Francisco, de toda esa fabulosa familia que ha dado tanta gloria a lo largo de la Iglesia, tanta gloria a Dios y tantos bienes para toda la Iglesia, la familia franciscana. Pero estaba pensando, quizás sería muy bonito para este convento el poner en una mesa a un lado de todo el presbiterio, junto a la pared, una mesa con el cáliz y la patena cubierto de un velo. ¿Por qué? Porque el cáliz representa a la Virgen María. Y como dije en otro sermón, el momento en que se levanta el velo es como la Inmaculada Concepción. El velo es como el no ser. Y de pronto se levanta el velo del no ser y aparece María. Cada vez que haga ese gesto en cada misa, todos los días del año, será un recuerdo de la Inmaculada Concepción. Ya el mero cáliz allí, enfrente de las religiosas, será un recuerdo de María. Y además bajo ese aspecto. Pero entonces empecé a pensar, el Padre Pío, otro miembro de la familia franciscana, decía, en la misa, cada vez que celebro la misa, vivo la pasión de Cristo. Cada pequeño detalle de la misa para él tenía un simbolismo en la pasión de Cristo. Y dije, Señor, ¿sería posible ver la vida de María en cada misa? Y entonces se me ocurrieron algunas cosas que ya antes había pensado y otras nuevas, y que ahora os las participo brevemente. La Inmaculada Concepción es cuando aparece María, simbolizado en el cáliz que va a contener a Cristo. El cáliz es llevado por el sacerdote al altar, que representa el templo. María fue puesta en el templo. La flor, que también simboliza el cáliz, fue trasplantada a la tierra del templo para que creciera. Después el sacerdote extiende el corporal y es puesta en el corporal. El corporal, con su figura cuadrada, con un perímetro tan delimitado, es símbolo de la casa de Nazaret. El templo era santo, pero más santa era la casa de Nazaret. Aun siendo tan grande el templo, la adoración que iba a dar San José y la Virgen, la adoración que iba a dar en ese recogimiento María, incluso antes de que sucediera el hecho de la venida del Espíritu Santo y la encarnación, incluso antes, más santo que el templo, era la casa de Nazaret. Si un ángel le hubiera preguntado a Dios cuál es el lugar más santo de todo el mundo, Nazaret. No es el templo. El templo tiene el sacerdocio, tiene los holocaustos, pero incluso eso es menos santo que María. Allí debería estar el arca, ya no estaba, desde la época de los asirios, desde la destrucción del segundo templo. Pero María sí que estaba en Nazaret. Por eso el corporal es como el perímetro de una casa. Hasta las dobleces que hay en el corporal representan las estancias, las habitaciones, los lugares de la casa. Después, la palia que hay encima del cáliz representa el recogimiento de María. Al principio está el purificador encima. El purificador simboliza el paño en el que María envuelve al niño Jesús.
pero todavía no ha llegado ese niño. Tenía el paño, pero todavía no había llegado. El sacerdote toma el cáliz, se va a un lado y lo llena de el vino. El vino representa la alegría de María. El vino siempre es la alegría. Y entonces María se llena de esa alegría. Todo ese tiempo que ha pasado desde que va de la credencia al altar, del altar es dispuesto en el centro y después es llenado de vino, es la vida de María hasta el momento en que el sacerdote levanta el cáliz. Cuando levanta el cáliz, María ya ha llegado a la plenitud de su vida espiritual antes de la encarnación, a la plenitud antes del momento en que recibe el don ya sin igual, pero ha habido todo un proceso de maduración, de tener más virtudes, de decir que sí a la gracia, de ascetismo. El momento en que el sacerdote eleva el cáliz, María ha llegado ya a la plenitud. Está llena de ese vino que representa la alegría, vino que tiene todo un proceso largo. Los que, como yo, tenemos un abuelo que hacía vino, el vino tiene un proceso largo y complicado hasta tener el vino ya en ese cáliz, muy largo. Y toda esa maduración, todo ese proceso, ese prensado, son las virtudes de María, todo lo que hay dentro de María, natural todavía, no Cristo. Sobrenatural, pero todavía no Cristo. Eso es lo que representa ese vino, en el que el sacerdote echa unas gotas de agua. Todo no es alegría. Con las inmensas alegrías de Dios también hay unas lágrimas, porque siempre hay cruz. Y entonces el sacerdote ofrece ese cáliz a Dios, símbolo de María, que es ofrecida a Dios. Pero de momento es ella y sus virtudes. Y aún así ya está en el centro del altar. El símbolo de María está ya en el centro. Y entonces el sacerdote ora. Hay un momento dado en que le da la bendición. Esa bendición es para que cuando comulguemos haga más efecto en nosotros. Pero en el caso del cáliz simboliza a Dios que bendice a María. La última bendición, las últimas antes de la encarnación. Y después, y vino el Espíritu Santo sobre María, simbolizado en el sacerdote que pone las manos sobre el cáliz. Simboliza ese cubrir e invocar al Espíritu Santo para que vaya allí cuando vino el Espíritu Santo sobre María. Y una vez que vino el Espíritu Santo, ya explicamos eso en otro sermón, porque es la encarnación por el Espíritu Santo, que forma una unidad con el Padre y el Hijo, y es el amor que procede del Padre y el Hijo, y es Él el que también dice sí, y es el amor el que lleva el Hijo a María. Entonces se produce la consagración, símbolo totalmente de la encarnación. La consagración es símbolo de la encarnación. La encarnación sucedió solo una vez en la historia, hace 2000 años. Pero cada consagración que se produce sobre el altar es como un recuerdo de la encarnación del Hijo de Dios en María. En María estaba solo ella y de pronto está Jesús. En el cáliz está solo el vino y de pronto está Jesús. Y además lo representa perfectamente, está en su seno, en su seno. Yo, como el ángel, hago genuflexión, otro recuerdo de ese momento, y lo cubro con la palia, símbolo del recogimiento. María se recoge en sí misma. Después, lo que sigue es el tiempo que continúa de la vida de María hasta culminar en la doxología. El sacerdote levanta el cáliz, símbolo, ese levantar la sangre de Cristo, ese elevarle de la crucifixión. Cristo fue elevado
Recordad el pasaje del Evangelio en que Jesús les dice que sería elevado. Había allí alguna expresión en griego o en arameo que ellos entendían que era la crucifixión. Y María está al lado de la cruz. Hace 2000 años estaba al lado de la cruz, pero en la misa el cáliz es el que sostiene la sangre de Cristo. Es como si la realidad física de que María estaba al lado de la cruz en la misa se expresara de un modo más teológicamente profundo. La sangre de Cristo es ofrecida al Padre en el cáliz, que es María. María como el cáliz que ofrece eso al Padre. María como corredentora. No puede estar más cerca de esa sangre. No puede estar más cerca. El sacerdote ofrece eso a Dios Padre a través de María, por mediación de María. María al lado de la cruz, la doxología. Después prosigue la misa y llega un momento en que la presencia de Cristo desaparece. Hemos comulgado, ya no hay vino en el cáliz, ya no hay... Ese momento es cuando ya Jesús ascendió a los cielos. Queda el cáliz todavía sobre el altar, pero ya no está Jesús. Lo mismo que pasó en la vida de María. Jesús marchó y quedó María, pero Jesús corporalmente ya no estaba sobre el mundo visible como lo había estado esos 3 años. El purificador, después de la purificación, simboliza en ese momento, a mi entender, la sábana de la resurrección, porque está manchada con la sangre de Cristo, está húmeda, y se pone sobre María. Y encima se coloca la patena, que a mi entender simboliza la Iglesia. La patena abierta, redonda como el mundo entero, representa la Iglesia. Y María acoge sobre ella la Iglesia. La patena se pone después de la purificación sobre el cáliz. María, con la sábana de la resurrección, acoge a la Iglesia. Y después, María ya ha sido purificada con las 2 abluciones, símbolo de todas las lágrimas que derramó en la pasión. Ese agua que bebe el sacerdote, que sume el sacerdote, simboliza todas las lágrimas de la pasión. Pero María ya es limpiada de toda esa tristeza, tomando ya la Iglesia sobre ella, sosteniendo a la Iglesia. Entonces viene la Asunción, simbolizada en que ya deja el corporal, deja el altar y de nuevo vuelve a la credencia. Y lo mismo que a Jesús las nubes hicieron que ya no lo volviéramos a ver, a María de nuevo el velo la cubre. Esta vez ya el velo del más allá de estar en el reino de los cielos, más allá de este mundo. Esto se me ha ocurrido a mí y a lo mejor a vosotras o a las religiosas se les ocurren más cosas, pero yo creo que en este convento, lo mismo que el Padre Pío veía la vida de Jesús en la misa, podemos ver nosotros la vida de María en la misa. Y probablemente se nos ocurrirán más cosas. Desde luego, a ver si mañana ya lo ponemos, pondremos la mesa allí, a un lado, para que esté visible, para que el cáliz, bajo el velo, porque las cosas sagradas se ponen siempre bajo un velo, sea un recuerdo constante de ese misterio tan central en este monasterio, la Inmaculada Concepción, y que cada vez todos nosotros nos volvamos más marianos.